asuntos, además en el contexto y en el marco de la rendición de cuentas, tiene que ver con las famosas certificaciones médicas de funcionarios públicos. Un tema que se viene arrastrando hace tiempo, donde sí se pudieron constatar muchas verdades, pero también quedaron en el aire, en el imaginario colectivo, muchos mitos. Pero bueno, es hora de hincar el diente en este asunto. Y se vincula, si se quiere, también con algo que se pidió, incluso fuera sacado del tema de la cláusula de la rendición, el tema de la carrera administrativa. De esto vamos a estar conversando con nuestro siguiente invitado, pero antes vamos a escuchar un tape de Telemundo, crónica con voces del oficialismo y de la oposición. Mira. La Oficina del Servicio Civil explicó en el Parlamento el cambio en el sistema de certificaciones médicas en el Estado que propone en la rendición de cuentas. El artículo 13 establece que los primeros 3 días de falta del año no se cobran. Cosa que nos parece correcto porque en definitiva todos los uruguayos están siendo perjudicados y terminamos pagando a funcionarios que no quieren ir a trabajar y abusan de este sistema para tener días libres. El descuento no se aplicará en certificaciones mayores a 15 días que no sean por motivos psicológicos o por estrés. Desde el Frente Amplio se señaló que es el tercer año en el que el gobierno afirma que quiere solucionar el problema y solo se le ocurre penalizar a los trabajadores. Advierte que de 1 millón de días que paga el Estado en certificaciones médicas en la Administración Central, 800.000 son del Ministerio del Interior. A mí me cuesta creer, así como a la gente le debe costar creer, que se piense que la policía son aquellos trabajadores y trabajadoras que están de vivos, ¿no? En realidad, justamente, acá hay que corregir un abuso. Hay un problema, ¿cómo no hay un problema con la certificación? Ahora, está concentrado en un ministerio, esto tiene que ver con las condiciones de trabajo, con la salud laboral. El proyecto establece que los funcionarios tendrán 3 días anuales que no se descuentan y que si no los utiliza se pueden acumular hasta 15. La policía y también la ANEP, el Poder Judicial y algunas empresas públicas registran las cifras más altas de certificaciones. Bien, segundo funcionario público trabajando en un feriado no laborable. Bienvenido, Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Cómo le va? Un placer estar acá. Bueno, Gracias, muy bien. Juan. Podríamos hablar largo rato de todos los cambios en la administración pública, las reformas siempre tan pendientes. Pero vamos a hablar de 2 temas vinculados a ese común denominador, ¿no? Uno, el de las certificaciones médicas. Arranquemos por allí, ¿no? Hay quienes sostienen que esto de 3 días sin cobrar el sueldo, que es algo que ocurre en el ámbito privado, bueno, plantearlo a los públicos sería igualar para abajo. ¿Qué opina usted? Bueno, en realidad eso sería si no se lee todo el articulado que fue al Parlamento. Lo que se establece es que en el primer año los funcionarios van a tener 5 días de los que pueden faltar sin descontarse. Si tiene que faltar los 3 primeros días no va a haber problema porque esos no se van a descontar. Es más, eso es acumulable hasta llegar a un máximo de 15. Inclusive eso es materia ahora de discusión en el Parlamento que puede llegar a tener alguna modificación. ¿Esto con qué objetivo? Que no paguen justos por pecadores. Aproximadamente la mitad de los funcionarios suelen no certificarse. Y entonces esos funcionarios, la media, o sea, la mitad de los funcionarios que suelen no certificarse regularmente, con este hándicap, o sea, una especie de cuenta corriente de días que faltas, pueden usar, van a poder faltar sin que se les descuenten. Inclusive en el sector privado, en esos 3 primeros días, depende de los convenios que se tengan con el empleador, muchas veces no se le descuentan esos 3 primeros días. Por eso mismo es que se tiene en cuenta y se está pensando, o sea, que se presentó, que vaya a haber hasta 15 días que no se le vayan a descontar al funcionario. Pero eso, inclusive, repito, es revisable de manera de que haya un número de días al año que no sufran descuentos. Acá, vos escuchás a una persona que dice, por ejemplo, bueno, pero, a ver, entonces si yo realmente me enfermo, no hago... porque esto es un escenario donde acá apareció la figura del especulador, que tiene días libres y está calculando a ver cuándo se los va a tomar, cuánto le suman, ¿no? Cómo administro mis días libres. Que es frecuente, ¿no? Bien. Ahora, pero está el que realmente se enferma, ¿no? Sí, lógico. Y a ese, al descontarle los primeros días,
siente que lo están castigando. Se enfermó y además lo castiga. Es que Bueno, no se le va a descontar los primeros días. ahí está la cuestión que hay que entender de fondo, ¿no? Claro, lo que pasa es que quien cuente la historia. De repente si lo cuenta uno, cuenta la mitad de la película y otros tratamos de contar la película entera. Si se lee el articulado, se dice que va a poder acumular hasta 15 días para no sufrir esos descuentos. El problema fuerte es que la otra mitad de los funcionarios, los que sí se certifican, lo hacen en promedio, aproximadamente, si uno toma todos los ámbitos de la administración, sin ser gobiernos departamentales, unos 35 días, lo que es un promedio fuerte de certificaciones. ¿Sospechoso? En la administración central serían 46 días si se toma el Ministerio del Interior. Sacando el Ministerio del Interior son 32 días de certificación. Es un promedio alto de certificaciones. Entonces hay un problema... Yo separaría, si me permite, Conrado Ramos, el tema del Ministerio del Interior, porque es todo un escenario de un tipo de trabajo que no se puede comparar al que trabaja en una oficina. O sea, dejemos de lado y no cuestionemos eso porque supone cuestionar otras cosas también. Por eso estoy sacando en las cifras al Ministerio del Interior que desvirtuaría y que tiene su explicación propia. También hay abusos, ¿no? Sí, sin duda, pero tiene otro contexto. Pero las personas trabajan con su cuerpo, están sometidas a estrés postraumáticos, que inclusive en este sistema de certificaciones seguirían como hasta ahora sin descuentos cuando son enfermedades profesionales. Así lo dice el texto. Es decir, hay un problema de certificaciones prolongadas. En los organismos del 220, ¿no?, de la Constitución, aproximadamente de más de 180 días certificados, hay más de 3.000 funcionarios certificados por más de 180 días. Ahí tenemos un problema fuerte de certificaciones prolongadas. En las empresas públicas no es tan alto, pero es también. Y además ha ido subiendo las certificaciones desde el 2016, que es cuando el Parlamento nos pidió obtener información. El promedio de certificaciones ha ido subiendo sistemáticamente hasta llegar a un pico 2019, 2020 y 2021 se sostiene, pero no sigue creciendo tanto, probablemente porque en épocas de pandemia en el sector público no era necesario certificarse. No, es más, además el tema había de la una exhortación de quedarse todo el mundo para el en la teletrabajo casa. también, ¿no? Era otro escenario, exacto. Bueno, pero entonces, en concreto, ¿dónde está o dónde advierte usted la resistencia de tantas voces en torno a esta medida puntual? Bueno, las voces son algunas voces, ¿no? No sé si es el promedio de la ciudadanía. No. Estoy hablando de las voces de sindicatos, de la oposición. Lo que pasa es que en un país donde nunca hubo ningún descuento en el sector público por certificaciones, que venga una ley que independientemente de esos 15 días de hándicap que pueda tener, que a partir del cuarto día por certificaciones que no son las que están, lo que se llama enfermedades remuneradas, es decir, tratamientos oncológicos, internación domiciliaria o hospitalaria, temas de embarazo, peligros, cuando hay enfermedades agudas y con tratamientos de enfermedades paliativas, todo eso no sufre ningún tipo de descuento. Lo que es novedoso en este proyecto de ley son dos cosas, que a partir del cuarto día, bueno, se pueden usar esa cuenta corriente, pero a partir del cuarto día habría descuentos. Si tú te acabas esa cuenta corriente que tendrías, ahí empezarías a sufrir descuentos a partir del cuarto día. Por lo tanto, la media de los funcionarios no se vería afectado por eso. Pero de cualquier manera eso produce una resistencia. Lo otro que busca la ley es ordenar un poco el sistema de certificaciones, que está muy atomizado y con controles deficitarios. Por ejemplo, hoy en día un empleador en el sector público no puede tener información cruzada si el funcionario está certificado en lo público pero está trabajando en el privado, porque son datos protegidos por información tributaria, etc. Esta ley estaría autorizando al BPS a poder cruzar información. Bien. Por ejemplo. ¿Quién está más en la mira de la desconfianza? No se lo voy a preguntar a usted, se lo voy a preguntar a los panelistas, así no lo comprometo. ¿Los funcionarios o los médicos que certifican? Bueno, yo creo que, a ver, si hay una responsabilidad grande puede ser la de los médicos, porque obviamente que sería comprobar eso,
que bueno, yo, por ejemplo, puedo contar mi experiencia personal, porque trabajé toda la vida en recursos humanos en el mundo privado. Entonces, el día que llegamos a la conclusión de que podía haber en el mundo médico gente que se preste para este tipo de cosas, es el día que, bueno, que descubrís que los reyes no son los padres, ¿no? Y, en esta materia. Y es tristísimo, es tristísimo, pero se da, yo lo he visto, se da. Y me imagino que a nivel del Estado, supongo, tal vez por un prejuicio, todo esto debe ser tremendo. Yo creo que es parte de una cultura que debemos cambiar. No quiero estar en las botas del señor Ramos, porque está planteando una lucha que es cultural, que es conceptual y que tiene dos aliados tácitos de distintos sectores. Por un lado, alguna cultura sindical que puede estar en contra de perder cierta discrecionalidad y, por supuesto, el sistema político, que estoy seguro que tiene muchos agentes en contra por el tema de discrecionalidad, en una cantidad de cosas que él quiere cambiar. En este tema preciso de las certificaciones, pasa a tener... pero dos aliados en concreto. Uno, integrantes del sindicalismo. Sí. ¿Quién más? El sistema político... No de la reforma en general, el sistema político que siempre quiere proteger a los suyos, haga las cosas bien o haga las cosas mal. Ajá. Y por otro lado, acá hay un tercer elemento que es el mundo médico, que es complicado también. Y entonces, digo, no quiero estar en sus botas. ¿Alguien más? ¿Mirada diferente, Guillermo? Y bueno, en realidad creo que va de la mano con el cambio, ¿no?, de la carrera administrativa también, que es otro tema que se propone. Es una línea para cambiar y poder generar esa carrera administrativa que hoy por hoy es un faltante, creo, en la administración pública. Se ha generado hasta un enquistado, digamos, en lo que muchas veces la función no es lo importante, sino el funcionario, y ahí creo que tenemos un grave problema de hace mucho tiempo. No sé si verlo desde el lado de que se quitan derechos o del lado de que en realidad se están igualando algunos derechos, quizás para abajo. ¿Pero es igualar para abajo o en realidad eso es una manera... Quizás es equiparar con la mayoría de la gente que está en la situación de trabajo, digamos. Es equiparar las reglas de juego, lo que no significaría equiparar culturalmente la perspectiva cualitativa del concepto trabajo, ¿o sí? No, claro, por eso yo digo que creo que es una herramienta para un cambio que se quiere hacer, que es mucho más profundo, que va a llevar muchísimo tiempo, Bueno, que estoy de acuerdo en lo que es ves bueno. necesario. Ah, bien. Sí, estoy de acuerdo en que es ¿Necesario o no? Bueno, yo en realidad creo que esto es muy difícil en este tiempo que tenemos poder profundizar. Yo sobre este tema lo he abordado con profundidad y me parece que hay un montón de elementos que no se están manejando, que tienen que ver, siempre tendemos a decir saquemos al Ministerio del Interior. No saquemos al Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior es el que tiene el mayor número de licencias médicas. Si tú sacás el Ministerio del Interior, en el resto de los funcionarios públicos, el 23% de los funcionarios públicos pide licencia médica en el año. Estamos hablando que si fuera una empresa de 4 personas, sería una de 4 que pide algún día de licencia médica. El 50% es en las instituciones como INISA, que también, si sacamos el Ministerio Valeria, del Interior... estamos invitando al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Yo ¿no? manejo No sé qué cifras manejas un estudio que publicó la propia COFE, donde maneja todos los números. Bueno, tengo la misma desconfianza en realidad. A mí me genera desconfianza los números que maneja porque los veo todos como a medias. Y sacamos Ministerio del Interior, pero no sacamos Salud Pública, un trabajo también bastante complejo con respecto a las certificaciones médicas. Está INAU, INISA, también son instituciones públicas que tienen una exposición a tareas que obviamente implican altas certificaciones, pero por el otro lado tampoco se dice que la mayoría de las certificaciones son de mujeres, por ejemplo. Yo no vi un estudio de la oficina en donde en realidad se haga un estudio pormenorizado de que por qué el número en las mujeres aumenta exponencialmente con respecto a los hombres. Se evalúa lo que tiene que ver con los cuidados, se evalúa por qué las mujeres tienen una certificación más alta y no tiene que ver con yo leía hoy un documento
en el que se decía que tenía que ver con que la gente estaba desmotivada porque no tenía posibilidad de la carrera. Ahí se está tendiendo a decir que las certificaciones no son médicas, sino que tienen que ver con que uno no tiene posibilidad de la carrera. Y me parece que son cosas graves los tantos, por favor, que dejan expuestos a los funcionarios públicos, que los números son muy similares al ámbito privado, y también invitaría a que la gente se informe la cantidad de convenios colectivos en el ámbito privado que tienden a abonarle al trabajador los primeros días de las licencias médicas. Cada vez son más los convenios colectivos en el ámbito privado que cubren esta carencia. O sea que en realidad, en este caso, tenderíamos a hacer algo en el ámbito público que va a la inversa de lo que pero en el ámbito privado no tenés el hándicap de los 15 días, momentito. No es un tema de hándicap. Bueno, sí, ¿cómo no? No es un tema de hándicap, porque si un trabajador... pensemos en una gripe, porque hablamos como si 5 días fueran... ¿Cuántos días te dan de certificación si te engripas? Si te agarras una infección respiratoria. 5 días, no creo que sea lo que está hablando. Está hablando del abuso. No está hablando de los abusos, porque los casos de los abusos... A mí me gustaría primero escuchar a nuestro invitado sobre los números que tú estás planteando. Sí, claro. A ver, el informe está publicado. Bueno, es el director, les recuerdo, de la Oficina Nacional de Servicios Civiles. Y por el otro lado también me gustaría saber si se evaluó todas las propuestas que hicieron los trabajadores, porque hoy decía lo del cruzamiento de los datos. En realidad hay un montón de controles que el Estado debería ejercer, que no está ejerciendo, y si hay casos donde hay abuso, es por falta de controles a los médicos, que se supone que son profesionales, que certifican afecciones que deberían de existir, y por el otro lado, esto de, antes de plantear esta modificación, ¿por qué no se plantea la mejora de los controles a las certificaciones médicas y a los médicos? Eso sí es una pregunta muy válida, ¿no? Pero espere, antes terminamos el panel. Pablo. Yo creo que estoy viviendo en Dinamarca o, no sé, en algún país nórdico con lo que acabo de escuchar de mi querida amiga Valeria, sinceramente. Es una defensa acérrima de algo que es inexistente y todos conocemos. A ver... ¿Qué es lo que es inexistente? A ver, una defensa acérrima del derecho de los funcionarios públicos a enfermarse. Sí, estamos todos de acuerdo. Ahora, que vos me digas que no hay abusos, o vivís en otro país, o no ves la realidad de las cosas como abusos? son. Cientos. ¿Los denunciaste? Cientos ¿Los denunciaste? No, pero es que a mí no me llevan nada. A mí no me llevan nada. No está instalado en la cultura. A mí no me lleva nada. Justamente, la cultura del trabajo no tiene sus bemoles en Uruguay. Pero, a ver, acá, ¿quién no sabe que muchos funcionarios públicos se enferman los viernes o los lunes cuando juega Uruguay el Mundial? ¿Dónde estamos viviendo? Los números estos que estamos viendo acá, a no ser que usted mienta descaradamente, porque el informe que dice Valeria dice que usted está diciendo está faltando a la verdad, pero lo que usted dice acá es que son 35 días aproximadamente sacando a los funcionarios policiales, que es otro tema. Los funcionarios policiales ya lo hemos tratado. Y si trabaja aproximadamente 220 días, estamos hablando de que el 15% de los días laborales no va a trabajar. Y eso es lo que está defendiendo. No. El promedio es el 15% que no va a trabajar, y eso es lo que se defiende. Con argumentos, por supuesto, que son brillantes, ¿no? Dignos de una persona de tus conocimientos. Pero que es verdad, porque esa es una defensa acérrima, algo que rompe los ojos. Por supuesto no se pueden poner a todos dentro de la misma bolsa, pero la realidad indica que los abusos son extraordinarios. Y eso de falta de contralor al médico, y como hay una falta de contralor se abusa. No, señor, usted está robando al Estado porque no va a trabajar, y a su vez el médico es cómplice porque le hace una certificación para que usted siga robando al Estado. No es un tema de contralor o contralor, es un tema de honorabilidad al momento de desempeñar la función pública. Que no todos, es la minoría, pero los tienen. Bien, quedan 5 minutos. Bueno, no falta la verdad. No falta la verdad. Voy a tratar de resumir por un poco. Los datos que tenemos nosotros son los datos que recogemos de los organismos públicos que nos pidió la ley. La ley de presupuesto nos pidió incorporar los datos de los últimos 5 años. En primer lugar, es aproximadamente, no tengo la cifra acá, pero 47, 48% de los funcionarios que se certifican. No es que es el 23%. En absoluto. ¿El Ministerio del Interior o con el Ministerio del Interior? Con todos. Todos los funcionarios, los 300.000 funcionarios públicos, aproximadamente la mitad se suelen certificar. Con el o sea que no Ministerio son del Interior, 23%. Está, pero el tema es que sacando el Ministerio del Interior, Ministerio del Interior es 1 cada 4 los funcionarios que se certifican. El Ministerio del Interior son aproximadamente unos 30.000 funcionarios, y sacando el Ministerio del Interior no creo que vaya a ser, que esa cifra de 50 se te reduzca a 20. Pero de cualquier manera lo cotejo y lo mando por WhatsApp. Pero en promedio la mitad de los funcionarios suele certificarse. Y de esos que se certifican,
Si pones al Ministerio del Interior son 46 días. Si sacás al Ministerio del Interior son unos 35 días en promedio que se certifica un funcionario cuando se certifica. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, lo que pretende esta ley, que de alguna manera no es una ley de servicio civil, es el Parlamento que le pide a Servicio Civil que presida una comisión donde estaba integrada el BPS, el Banco de Seguros de Estado, el Ministerio de Trabajo, estuvo COFE, hicimos 7 reuniones. A mí una cosa que me extraña también es que dicen que esto no pasó por la negociación colectiva. COFE integró esta comisión, nos reunimos 7 veces y luego en el ámbito del Ministerio de Trabajo se citó a COFE y luego se citó también a otros colectivos sindicales para poder discutir esto. O sea, me extraña que digan que esto no pasó por el ámbito de la negociación colectiva. Y lo que pretende la ley son 2 cosas, para resumir muy claramente, es, por algún lado, tratar de combatir los abusos. ¿Esto qué significa? Llevar hacia el ámbito del sector privado, dar los incentivos que tiene el sector privado, que a partir del 4.º día se produzcan los descuentos. Estos 3 primeros días que tú decías, con razón, y que yo también lo dije, que son cada vez los ámbitos en el sector privado que no se le descuentan los 3 primeros días, es lo que todavía está en el ámbito del Parlamento a discusión. Si en primera instancia lo que propone el Poder Ejecutivo es que se sumen hasta 15 días sin que se descuenten si te agarrás una gripe, una bronquitis, 2 semanas, etc. Y si no se descontaran esos 3 primeros días que el Parlamento decidiera, igual serviría que a partir del 4.º día, al igual que sucede en el sector privado, se hicieran descuentos. Lo otro es ordenar el sistema de certificaciones médicas, como tú decías bien. Eso es lo que propone también el proyecto de ley, que es que haya un prestador, que ese prestador tenga que enviarle la certificación por vías digitales al BPS para que controle. Exacto, y el BPS, luego le daría a Servicio Civil la información de cuáles serían certificaciones de enfermedades remuneradas o no remuneradas, porque hay enfermedades que van a ser remuneradas con el 100%, es decir, que a partir del 4.º día tampoco se producirían los descuentos. Es decir, lo que trata es por 2 lados. Crónicas, ¿no? Exacto. Controlar y, por otro lado, dar incentivos para que a partir del 4.º día sería el 75%, en el sector privado es el 70% que se cobraría. Bueno, eso es sobre todo para evitar esta cultura que está muy desperdigada. Todos tenemos anécdotas los que hemos trabajado en el sector público. Muchos trabajadores te dicen, bueno, o me das una licencia, me das una licencia o me voy a tener que certificar. Todos conocemos de alguna manera gente que está certificada en la casa y que dice, bueno, si me certificaron 1 mes, 2 meses, ¿para qué voy a volver antes? Bien. Y hay certificaciones, cuando yo digo más de 180 días en el ámbito de los servicios descentralizados, 3.000 personas, es mucho, es mucho. Y eso no es únicamente porque en el INISA, en el INAU, hay situaciones de mayor estrés laboral, hay abusos también. Entonces, eso es lo que pretende esta ley. Sí, el ciudadano común y corriente en Uruguay, a partir del 4.º día, se le descuenta porque en el sector público, sobre todo cuando uno quiere privilegiar el sector público, y en las encuestas que nosotros hicimos, los propios funcionarios lo marcan como un problema grande, porque los que no abusan se estresan por los otros que sí abusan. Bien, en definitiva, cuando se plantea lo de van a terminar pagando justos por pecadores, a ver, ¿por qué no se puede leer a la inversa? Es decir, a los justos esto no les cambia nada. En absoluto. En todo caso... Si se enferman, sí, porque van a pasar a cobrar un 75% de su sueldo. Salvo... Porque nadie está libre de enfermarse, tener un accidente. respuesta para esa... No, pero a ver... Un accidente. Lógicamente, como le sucede a cualquier uruguayo. Exactamente. ¿Qué debería suceder a cualquier uruguayo? Debería de cobrar... ¿Y por qué debería ser distinto a cualquier uruguayo el sector público? Distinto. Todos los uruguayos, si tienen una afección de la salud, deberían de cobrar su sueldo completo. No tener un descuento por enfermarse o por tener un accidente o una operación. Postura. Bueno, entonces reformemos el sector privado todo. Por supuesto que sí, absolutamente de acuerdo. Y lo hacemos como de hombre. Absolutamente de acuerdo. Bueno, lo dejamos para otro momento. Es otra discusión. Conrado Ramos, muchísimas gracias, de verdad, por favor, por habernos acompañado. Solamente esto, que esto va en un paquete, como tú decías, de la carrera administrativa. Sí, no nos dio tiempo, pero eso es otro punto importante. De alguna manera salir de un estado de baja productividad, desestímulo y falta de motivación de los funcionarios. Bien, muchas gracias.